que venimos considerando. Creo que con este domingo ya son, si no estoy mal, 4 domingos que venimos considerando el mismo tema, el cual hemos titulado Un mal negocio. Y hemos leído una y otra vez un texto que se encuentra en el libro de Hechos, ¿verdad? Una historia que hemos estado relatando continuamente. Ya hoy no la vamos a relatar. Si usted no ha venido los domingos anteriores, lo invitamos al canal de YouTube de Camino Suroccidente, Suroccidente, y ahí puede colocarse al día con lo que hemos venido enseñando al día de hoy. Pero para resumir la historia, es el engaño que un hombre y una mujer, Ananías y Zafira, quieren hacer en su momento al vender una propiedad y traer el fruto de la venta a los pies de los apóstoles en su momento. Quisieron engañar trayendo no todo el fruto de la venta. Y bueno, ustedes conocen las consecuencias del engaño. Las consecuencias, ¿cuáles fueron? Murieron inmediatamente, con una diferencia solo de 3 horas entre el esposo y la esposa, si no mal recuerdo. Una historia bastante triste, pero una historia que también nos invita a nosotros como hijos de Dios, como iglesia, y al mundo en general, al ser humano en general, a reflexionar acerca de lo grave, lo peligroso que es el engaño. Y hemos dicho una y otra vez que el engaño es un mal negocio. Todo engaño es un mal negocio por su origen. Todo engaño procede de Satanás. Partiendo desde ahí, ya sabemos que es un mal negocio. Pero también es un mal negocio por su alcance. Todo engaño al final es una ofensa hacia Dios. Y lo tercero, que es lo que venimos considerando desde el domingo anterior, es que todo engaño es un mal negocio por sus efectos. Todo engaño trae consecuencias negativas. Todo engaño atenta contra Dios, contra el prójimo y contra usted mismo. Todo engaño afecta a la víctima y al victimario. Todo engaño afecta a quien lo realiza y también a quien lo recibe. Decíamos la semana anterior que todo engaño se concibe en el pasado, se consume en el presente y tiene efectos para el futuro. Todo engaño nace en el pensamiento, se consuma en el mundo físico y al final trae consecuencias al alma, cuerpo y espíritu. Y decíamos la semana anterior que como todo engaño nace en el pensamiento, es necesario cuidar nuestros pensamientos. Que no vamos a poder evitar que pensamientos lleguen a nuestra mente, pero sí podemos evitar o revisar qué hacer con ellos. Y la semana anterior, o a partir de la semana anterior, ya no estuvimos hablando de Ananías y Zafira. Nos apartamos un poco de estos dos personajes y comenzamos a considerar la historia o una parte de la historia de la vida de un personaje muy conocido por nosotros en las Sagradas Escrituras. Un personaje del cual se ha predicado mucho, se ha enseñado mucho. Un personaje el cual dicen las Escrituras era el hombre conforme al corazón de Dios. Pero en un momento dado, en un tiempo en el cual estaba desocupado, sin nada que hacer, dejó de hacer lo que tenía que hacer, que era ir a la guerra. Y como rey, en vez de estar en época de guerra, en la guerra con sus súbditos, se quedó en el palacio. Y a partir de ahí nace toda una historia que usted puede encontrar en las Sagradas Escrituras, en el segundo libro de Samuel. Y es una historia bastante triste, una historia dolorosa y una historia que nos deja grandes enseñanzas para nosotros el día de hoy. Para recordar solamente, quería que en un minuto resumir la historia,
David está en el palacio, ve a una mujer que se está bañando cerca, allá a la distancia. Ahora, como es el rey, dice que era una mujer hermosa, le gusta, la manda a llamar, se acuesta con ella, y fruto de esta relación furtiva, diría alguien, la mujer queda en estado de embarazo. Ahora, las acciones de David afectaron a Betsabé, afectaron a Urías, el esposo de Betsabé, y lo afectaron a él. Afectaron a Betsabé porque ahora es una mujer embarazada, quizás un embarazo no deseado. Luego el mismo rey David hace todo un plan maquiavélico para asesinar o para que asesinen al esposo de Betsabé, y ahora no solamente es una mujer embarazada con un embarazo no deseado, sino que ahora es viuda. No obstante, después la envía a llamar y se casa con ella. Y el bebé, fruto de esta infidelidad, muere al poco tiempo de nacido. ¿Creen ustedes que Betsabé sufrió o no sufrió un embarazo no deseado? La muerte de un hijo recién o a los pocos días de nacido, y viuda. Las acciones de David trajeron consecuencias sobre la vida de Betsabé, pero también tuvieron consecuencias sobre la vida de Urías. Ahora Urías es víctima de una infidelidad. El texto sagrado no nos dice si él en algún momento lo supo o no lo supo. Algunos estudiosos que van a la minucia ya dicen que quizás él como que tuvo sospecha y por eso no se fue para su casa las 2 noches que él le decía vete para tu casa, y él se quedó ahí en la puerta, como que tenía su sospecha. Eso dicen los estudiosos, algunos por allá que van a la minucia. No voy a decir si es o no es así. Pero ahora, un hombre bueno, noble, leal, fiel, quizás buen esposo, ahora muere. Y las consecuencias del engaño de David tocan a Urías también. Pero las consecuencias del engaño de David traen consecuencias a su propia vida. Y un poco de eso vamos a hablar en esta mañana. Y si con la historia de Ananías y Zafira el rostro de ustedes fue de preocupación durante todo el mensaje, yo creo que hoy ese rostro no va a cambiar mucho. Porque la verdad es que las consecuencias sobre la vida de David y de su descendencia fueron consecuencias bastante funestas, bastante graves. Ahora, el tema es que cuando el engaño, aparentemente la persona engañada no se entera del engaño, el que engañó se siente el rey de la situación. ¿Usted sabía eso? Cuando usted engaña y se da cuenta que la otra persona no se enteró de lo que usted hizo, y no solamente estoy hablando a nivel conyugal o a nivel de pareja, estoy hablando en todas las áreas de la vida. Cuando usted engaña y la otra persona no se dio cuenta, usted termina diciendo, es que yo sí soy vivo, yo sí soy avispado. ¿Usted recuerda cuando usted hacía exámenes y hacía los famosos machetes? ¿Quiénes hicieron machete? Que levanten su mano. Ay, Dios mío, Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No era machete, rula.
Es más, usted sabe que durante el COVID nos tocó utilizar bastante alcohol. A más de uno le salió los machetes aquí en la mano. Fue tanto alcohol que se echaron. Aquí está la fórmula de H2 ácido desoxirribonucleico. Aquí tenían la fórmula química. Cuando tú engañas y la otra persona no se da cuenta, tú al final te sientes como que me salí con la mía. Preparando este sermón yo decía, quizás Dios a veces permite, quizás, y esto solamente es un pensamiento muy mío, no vaya a decir que esto es así, quizás Dios a veces permite que la otra persona no se entere, ¿sabe para qué? Para cuidar el corazón de la otra persona, porque al final usted va a tener sus consecuencias. Hace poco hubo un caso muy particular, muy conocido, un concierto creo que en Estados Unidos, un grupo Coldplay, nivel de inglés va mejorando, y durante el concierto hay algo ahora que llaman Kiss Cam, o algo como beso a la cámara, algo así, un beso que se va a exponer públicamente. Esto es normal ahora en los conciertos, en los partidos de fútbol, de béisbol, de básquet. Hacen un paneo y ven a una pareja, y cuando ellos se ven en las pantallas gigantes del lugar, acceden en un acto de amor, de expresar su amor, a darse un beso ante las cámaras. El problema es cuando el que está en lo suyo no es su pareja y usted es casado. No es gran cosa, mi amor. Y resulta que en este concierto la cámara se enfoca en el director de una compañía súper importante en Estados Unidos. Y la que está con él es la directora de recursos humanos. Están en una actitud un poco comprometedora. Ahora, cuando se notan en la cámara, hombre, quédense quietos. Claro que si ellos se quedan quietos, es posible que pudo haber pasado desapercibida la situación. Pero cuando el mismo cantante se da cuenta que esta mujer, patitas para que te tengo, no hallaba donde meterse, no sé si habían sillas, pero ella estaba buscando donde esconderse. Ahora el mismo cantante parece que dice como que hay algo raro por aquí, y ahora todas las miradas se enfocan en la pareja. Esto es un caso mediático. Esto las redes sociales, los noticieros, la prensa lo expusieron ampliamente. Ahora, pregunta, solo es una pregunta mía. ¿Ustedes creen que era la primera vez que ellos estaban saliendo? Solo una pregunta. ¿Ustedes creen que si la cámara no lo capta en ese momento, al salir de ahí, que hubieran dicho ellos, o el día siguiente, la sacamos del estadio, como decimos acá en la costa? Nos gozamos el concierto, la pasamos súper delicioso. Y el esposo y la esposa de ambos, ¿cómo quedan en ese momento? Víctimas del engaño, como quizás los tontos, qué sé yo. Ahora, al final todo tiene consecuencias. Si estaba leyendo un poco ayer acerca de esta pareja y están a punto de divorciarse, hay un tema de más de 70 millones de dólares de por medio, lo que nosotros normalmente guardamos para los chicles. Más o menos a esto asciende la fortuna de este hombre. Y sabe que esto ya entran a jugar capitulaciones y una cantidad de cosas más. Pero lo que te doy a entender es esto: cuando las personas van a hacer, o cuando tú y yo somos tentados por Satanás, él no te va a decir las cámaras del estadio te van a ver. Antes, por el contrario, ¿sabes qué te dice? ¿Tú crees que en medio de tanta gente? ¿Viste? Porque saben. ¿Tú crees que en medio de tanta gente y te van a ver es a ti?
Eso es lo que Él te coloca en la mente. ¿Tú crees que si tú haces eso en la empresa, en medio de tantos trabajadores, te van a ver es a ti? ¿Tú crees que cuando estás haciendo el examen y los jovencitos, y ustedes saben qué es lo que ustedes hacen? En la época de nosotros era rula con machete. Hoy en día, como es tecnología, no sé cómo se llama, pero hoy en día a través de los celulares se envían las respuestas. Y esto trae consecuencias. Entre paréntesis, lo que usted bien aprende el día de hoy, no crea, usted saca buena nota, sale adelante, pero después le va a pasar la cuenta de cobro. Yo siempre digo lo siguiente, por eso es que después los puentes se caen. Claro, porque un ingeniero que se la pasó copiándose, haciendo machete, están diciendo ustedes, y logra graduarse y ahora tiene un título, y de la misma manera logra conseguir un buen puesto, porque es que cuando las personas se acostumbran a hacer las cosas mal, se acostumbran a hacer las cosas mal, y como aparentemente ven que le están saliendo bien, siguen haciéndolas mal porque ellos creen que le están saliendo bien. Entonces ahora falsifica documentos, falsifica hojas de vida, y logra ingresar a grandes empresas, y después viene el ayayay. Al final, todo va a traer consecuencias. Todo engaño va a traer consecuencias, independiente que la otra persona no se dé cuenta. Quizás, como decía ahorita, quizás Dios muchas veces en su bondad, en su misericordia, para cuidar el corazón del otro, permitirá que no se entere, pero usted sí va a sufrir las consecuencias, más temprano que tarde. Porque todo engaño, cuando sale a la luz, trae tristeza. ¿Sabía eso? Todo engaño, cuando sale a la luz, trae tristeza. Tristeza en quien lo recibió, y aún tristeza en aquel que lo realizó. Al menos que sea un corazón ya demasiado carcomido, pero de lo contrario usted, su mente empieza a darse cuenta, y si usted es cristiano, el Espíritu Santo tiene que redarguirle en su corazón y tiene que darse cuenta que lo que está haciendo no está bien. Ahora, les decía hace algunos minutos atrás que si con la historia de Ananías y Zafira terminamos, que ustedes no me querían saludar al final del culto, creo que con la de hoy se van a ir antes de que termine la reunión. ¿Se acuerdan que David, después que hizo todo lo que hizo, vino el profeta Natán? ¿Se acuerdan? Y habló con él, y si no estuvo la semana anterior, tiene que ir al canal de YouTube para que se coloque al día. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 5 y 6. Versión Dios habla hoy. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 5 y 6. Versión Dios habla hoy. ¿Puedo verle en las pantallas? O en su Biblia física, o en su celular. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 5 y 6. Versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán: te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Amado Dios, te doy gracias en esta mañana. Gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tu bondad hacia nosotros, tus hijos, es infinita. Gracias, Dios, porque estás en este lugar. Coloca tu mano derecha en el corazón, y ahora durante unos segundos yo voy a hacer silencio, y como hemos hecho domingo a domingo desde hace algún tiempo, tú vas a decirle a Dios cómo llegaste hasta este lugar y qué esperas de Él esta mañana. Con tus propias palabras, dile cómo llegaste hasta este lugar y qué esperas de Él en esta mañana. En unos cortos segundos, hazlo allí tú a solas con Dios. Gracias, amado Dios.
Gracias, amado Padre, entendiendo que todo cuanto hay en esta casa a ti te pertenece, pero que las vidas a ti te pertenecemos. Ruego en este momento toda fuerza antagónica de maldad, toda fuerza contraria, todo cansancio, todo estrés, toda ansiedad, todo miedo, toda incertidumbre, toda desconfianza, cansancio físico, mental, emocional, lo declaramos sin poder, sin autoridad, y nos declaramos libres para el fluir de tu palabra. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén, y se le da un aplauso a él, mucho, pero mucho mejor. Colocándolos en contexto, ya la semana anterior lo dijimos, de lo que acabamos de leer en estos momentos. El profeta Natán llega donde David y le cuenta una historia de un hombre que tiene muchas riquezas, tiene muchas ovejas, tiene muchos bueyes, tiene mucho ganado. Ahora un amigo de este hombre llega a visitarlo y él decide agasajar a su amigo, decide matar una oveja para compartir con su amigo, pero ha de creer que no mata ninguna de sus ovejas. Había un hombre, un vecino suyo, que tenía una sola ovejita. Y ahora él va, roba, toma la oveja de su vecino y es la que prepara como alimento para su amigo. Ahora, cuando el rey escucha esta historia, dice: ¡qué hombre tan malo! Ese hombre merece la muerte. Solo dice el texto: debe pagar 4 veces el valor de la oveja que se robó. Ahora, David dice todo esto no era porque él se lo estaba imaginando, no era porque eran alucinaciones suyas, no era porque él quería inventar esto. La ley así lo decía. Éxodo 22 capítulo 1 lo dice. Dice: en caso que alguien robe un buey o una oveja y lo mate o venda, tendrá que pagar 5 reses por el buey y 4 ovejas por la oveja. O sea, David conocía la ley. Es más, en el Nuevo Testamento, Zaqueo, ¿recuerdan? El libro de Lucas capítulo 19 versículo 8, versión Dios habla hoy, dice: Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces. O sea que David lo que estaba diciendo, que tenía que devolver 4 veces la oveja, no era porque él se le ocurría, era porque David conocía la ley. Y esto es lo que más me impacta a mí, porque si conocía la ley y conocía las consecuencias, decide actuar de esta manera. Porque es que él pensó que nadie se iba a dar cuenta. Él pensó que iba a quedar como una aventura furtiva. Él pensó que nada más iba a pasar. Y muchas veces lo que a nosotros hoy en día, ¡ay, Dios! Dios hablaba a mi vida mientras preparaba el sermón y me decía: Israel, lo que David hizo es lo que muchas veces tú también has hecho. Sabemos las consecuencias del engaño, sabemos las consecuencias de la mentira, sabemos las consecuencias del pecado, sabemos las consecuencias del error, y somos obstinados y terminamos haciendo lo mismo. Tienen una cara de susto que no se la aguantan ustedes mismos. Es que pecar sin conocimiento es una cosa, pero es que pecar teniendo el conocimiento de lo que te puede pasar. Créanlo. Yo le decía eso a mi esposa esta mañana, hablando acerca de otro tema. Yo le decía: a veces nosotros decimos, no, lo que pasa es que la persona no sabe, y cuando decimos no sabe, uno como que al final termina por justificar. Pero cuando tú sabes que lo que estás haciendo tiene consecuencias, es obstinación. Iglesia, hoy es un momento para revisarnos, para revisar hacia adentro lo que estamos haciendo, no solamente hoy, hace algunos domingos atrás que hemos venido hablando acerca de este tema. Porque todo engaño va a traer consecuencias. Y ya vimos las consecuencias sobre Betsabé, vimos las consecuencias sobre Urías, ahora las consecuencias sobre el mismo rey David. Mira lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 9 al 12. La sentencia de Natán sobre el rey David, sobre el dulce cantor de Israel, sobre el ungido, sobre el hombre que destrozaba osos y leones cuando venían a acabar con una de sus ovejas, sobre el hombre que tocaba y el espíritu malo que atormentaba al rey se iba.
El hombre que con una honda y 5 piedras, de las cuales solo utilizó una, mató a un gigante de casi 3 metros de estatura. Ahora mira la sentencia del profeta Natán sobre David. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Es Dios hablando a través del profeta. Has asesinado a Urías elitita usando a los amonitas para matarlo y te has apoderado de su mujer. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro: voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia, y en tu propia cara tomará tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. Esta es la sentencia del profeta sobre el rey. Y a partir de este momento, el relato sagrado comienza una serie de historias y de sucesos sobre la vida de David y su familia que nos dejan mucho por revisar. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículos 1 al 21, nos narra la historia de Amnón y Tamar. Eran hermanos, hijos de David, con diferentes madres. Tamar, hija de Maaca, y Amnón, hijo de Ahinoam. Ahora Amnón, dice el texto sagrado, se enamora de su hermana porque era hermosa. Historia. Ahora se enamoró de su hermana hasta tal punto que se enfermó. Y qué cosa tan terrible. Más que amor era pasión lo que sentía por ella. Ahora busca, lo ve Jonadab, su primo y amigo, dice el texto. Y como hay en estos días de amor y amistad, hay amigos, entre comillas. Ahora Jonadab lo ve y le dice, comienza a usar de astucia también, que este tipo se ve que era terrible, salamero. Le dice algo como: oh hijo del rey. Es decir, ¿qué hizo primero? Era su primo, era su amigo, era su pana, era su llave. ¿Por qué no le dijo: ¿qué te pasa? Ah, no. Oh hijo del rey. ¿No ha pasado que usted a alguien le dice doctor y usted una vez como que? No es lo mismo que le digan doctora que le digan Israel. Oh doctor. Oh hijo del rey. ¿Por qué está tan triste tu semblante? Te noto como decaído, como cabizbajo, como meditabundo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo no me lo vas a contar a mí que soy tu amigo? Y ahora Amnón decide contarle a Jonadab, su primo y amigo, que está enamorado de su propia hermana. Dice: pero eso es fácil. Pero este es el hijo del rey. Mándala a llamar y dile que llegue a tu casa y te prepara algunos alimentos. Su hermana llega, quizás inocente de lo que va a pasar, o quizás no inocente de lo que va a pasar. Ahora Amnón decide que todos quienes están en el lugar se vayan y queda solo con su hermana en el lugar. Y ahora Amnón
viola a su propia hermana. Qué historia triste. Qué relato tan triste. Después que la accede carnalmente, sexualmente, ahora la aborrece. Dice que la aborreció con un más grande odio que con esa misma amor, dice el texto. Yo creería que es más como pasión que sentía antes por ella. Ahora la manda que se vaya. Ella queda triste y desconsolada y va a casa de su hermano Absalón. Este sí, hermano de ella, de padre y madre. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 21. Y luego que el rey David oyó esto, se enojó mucho. Tú te puedes imaginar esta historia. Colócate en el corazón, los que somos padres. Uy, nada más de imaginarlo. Colócate con tu corazón de padre, que sepas que tu hijo abusó de tu propia hija, de su hermana. ¿Te puedes imaginar el corazón de padre cómo se encuentra en este momento? ¿Te puedes imaginar el corazón del rey en este momento? Ahora comienza a ver las consecuencias de sus actos. Ahora las palabras del profeta comienzan a hacerse realidad. Y ojalá la historia terminara aquí, iglesia. Pero este apenas es el comienzo. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 22 al 39. Nos dice qué es lo que sigue de la historia. Absalón, el hermano de la mujer violada, decide no decirle nada a su hermano Amnón. Y le dice a ella, al final, es tu hermano. Como quien dice, no le des mente a esto. Él dijo esto, pero por dentro estaba lleno de ira, de rabia, de enojo. Hizo durante 2 años como si nada hubiera pasado. No le dijo nada, no le llamó la atención, como si la vida siguiera normalmente. Ahora Absalón tiene ovejas y llega la época en la cual es fin de año y cortan la lana a las ovejas, y era tiempo de fiesta, tiempo de celebración. Y Absalón ahora, de la misma forma en la cual su padre en su momento armó un plan, mira esto, de la misma forma en la cual su hermano Amnón ideó un plan, ahora Absalón también se idea su propio plan. Ahora le dice a su papá, quiero que vengas porque vamos a hacer un banquete, ven y trae a todos mis hermanos porque queremos, es la época en la cual hay fiesta porque mis esquiladores están esquilando a las ovejas, venga, vamos a celebrar. Una invitación a la fiesta, imagino el WhatsApp de la familia, todos están invitados, venga. Como dicen los jóvenes ahora, al party. Así es que dicen. David le dice, ay hijo, yo no quiero que vayamos todos porque de pronto no te queremos ser gravosos, no queremos que gastes mucho. Dice, no importa papá, pero si tú no vienes, dile a Amnón, mi hermano, que venga. David como que en un principio como que tiene algo de sospecha, porque él dice como que, ¿y por qué me insistes tanto en que él vaya? No, yo quiero que él venga. Y dice, lo importunó tanto que al final dejó que Amnón fuera a la fiesta. Ahora, cuando Amnón está en la fiesta, ya está preparado el plan. Absalón le ha dicho a sus siervos, emborráchenlo.
¿Y ustedes recuerdan quién mandó a emborrachar a quién en una parte de esta historia que venimos contando? ¿David a quién? A Urías. Ahora es su hijo Absalón que manda a que emborrachen a su hermano. Y esto me deja una enseñanza también. Creo que el alcohol no es un buen amigo. Porque en ambos casos querían que el otro se emborrachara. Déjalo que se emborrache. Y cuando esté alegre por el vino, mátenlo. Yo me imagino que sus siervos, pero ¿cómo? Si es tu hermano, él le dice, no se preocupen, es la orden que doy. Y le dice algo hasta, esfuércense. Claro, esfuércense, sean valientes, no tengan miedo y mátenlo. Las mismas palabras que el Señor le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente, no temas. No teman, esfuércense, sean valientes y mátenlo. Y tal cual sus siervos lo hicieron. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículos 37 al 39, palabra de Dios para todos. David lloraba a su hijo todos los días. Absalón se refugió donde Talmai, hijo de Amiud, rey de Geshur. De hecho, Absalón había huido y se quedó allí 3 años. Cuando le pasó el enojo al rey David por la muerte de Amnón, quiso ver de nuevo a Absalón. Oye, esta historia. El rey pasa del enojo por la violación de su hija, ¿se acuerdan? Ahora pasa al llanto por la muerte de su otro hijo, a la ira porque es su mismo hermano el que lo mata, y a la nostalgia porque ahora Absalón, que fue el que lo mató, se fue. Están viendo las consecuencias del engaño. ¿Por qué tienen esa cara de susto? Todos están así como que, ay, solamente hasta esta parte de la historia que hemos revisado, ¿qué podemos ver? El bebé fruto de la infidelidad ha muerto. Su hija Tamar, violada por su hermano Amnón. Su hermano Amnón, asesinado por su hermano Absalón, un fratricidio que se llama. Y ahora su hijo Absalón se encuentra huyendo. ¿Te puedes imaginar lo del corazón de un padre? Jorge, José, todos los que somos padres que estamos en este lugar y madres, ¿te puedes imaginar cómo estaría el corazón del rey? Una sola acción, un solo hecho, un solo engaño. Puedes ir viendo en todo lo que va derivando. Ahora Absalón tiene que huir. Le toca esconderse durante años. Y ahora, a pedido de Joab, capitán del ejército del rey, quiere que Absalón regrese a Jerusalén. Y no voy a detallar la historia porque no terminamos de predicar esta mañana. Léalo en su casa, segundo libro de Samuel, léalo todo para que conozca mejor la historia, el contexto. Ahora, Absalón regresa a Jerusalén, pero está durante algún tiempo allí, creo que dice el texto, si no estoy mal, creo que 3 años, si no estoy mal, en los cuales no puede ver al rey, no ve al rey. Al final decide y el rey lo ve, pero el corazón de Absalón se daña. Y ahora saben que hace Absalón, se subleva contra su propio padre.
Ahora Absalón quiere el reino. La historia es terrible. O sea, si la Ananías y Zafira nos dejó preocupados, hermano, créalo. Que en esta la preocupación es cuádruple, quíntuple, no sé qué. Ahora Absalón se rebela contra su propio padre. Ahora David le toca huir con su ejército. Ahora está huyendo, ¿sabe de quién? De su propio hijo. Oye, uno huir de un extraño, vaya y venga. Pero huir del hijo, esto tiene un doble peso moral, un doble dolor, qué sé yo. Ahora está huyendo de su propio hijo y deja al cuidado del palacio a 10 concubinas de él, a 10 de sus mujeres. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 22. Escucha. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. En la terraza. ¿Se acuerdan que Natán se lo había dicho? Lo que tú hiciste en lo oculto, donde nadie te vio, te lo van a hacer a la luz del sol. Ahora públicamente, Absalón, con las concubinas del rey. Tú te puedes, si a los hombres les duele cuando se la hacen con uno, ahora con 10. Más de uno por una que se la hace tal. Y me bebí tu recuerdo. Imagino a David escuchando las canciones de Darío Gómez. Jehová reprenda al diablo. Ahí escuchando las canciones de despecho, te puedes imaginar. Oye, que no hubo una, fueron 10, no fue uno, ni fueron 2, fueron 10. Los amigos que la vieron con él allá. Y mientras él muy solitario como el llanero. Eso lo saben también. Ahora la profecía se está cumpliendo al pie de la letra. Qué triste historia. O sea, ya se dan cuenta por dónde va el tema. Yo no sé si ustedes están asustados, pero nada más lo veo como. Ahora, ¿sabe qué dice el texto de Absalón? Que Absalón era un hombre hermoso, dice el texto, de pies a cabeza, no había defecto en él. Dice que tenía una cabellera como el pastor de Caminos del Occidente. Yo tenía el cabello largo, sino que se me dañó de tanta maquinita. Dice que tenía una cabellera hermosa y frondosa. Dice que se la cortaba una vez para final de año y que pesaba aproximadamente 200 ciclos. Es aproximadamente 2 kilos de cabello. ¿Sabe lo que es 2 kilos en cabello? Bueno, calculen más o menos. Aquí como 2 onzas. Aquí como 2 onzas. Absalón era el típico hombre que cuando las mujeres lo veían pasar. Así se hacen las mujeres cuando ven un hombre. Bueno, yo me doy cuenta cuando voy pasando. Que ellas le hacen cuando va pasando otro hombre enfrente, no es conmigo. Ahí sí de una vez están pendientes. Pero uno las ve en los centros comerciales cuando uno ve, un hombre reconoce cuando un hombre es bien parecido, ¿verdad? Uno tiene que reconocer también, eso no quiere decir nada raro, por favor. Uno las ve y que... Ese era el típico Absalón. Te puedes imaginar, Absalón iba pasando y las mujeres con esa cabellera. Ahora Absalón está huyendo de su padre, del ejército de su padre. Pero David ha dado una orden: no toquen al joven,
Absalón, por favor no lo toque. Y mientras él va huyendo en una mula, queda colgado por los cabellos. Recuerdan que le dije que la cabellera era como la del pastor. Bueno, gracias a Dios no sufro de eso. A mí eso nunca me va a pasar. Y cuando queda colgado, el mismo Joab, capitán del ejército del rey, el cual había escuchado la orden que decía: no le hagan nada al joven Absalón, es el mismo que le dispara 3 dardos y mata al hijo del rey junto con otros. Después terminan de matarlo allí. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? De hecho, al rey la noticia que le habían dado era que habían matado todos los hijos. ¿Se acuerdan? Bueno, esa es la otra historia. Pero en este momento ahora está ya Absalón muerto. Y su padre llorando por él. ¿Se acuerdan que Natán le dijo: la espada no se apartará de tu casa? Ahora Absalón es asesinado en contra de la voluntad de sus padres, de su padre, por uno de los suyos. 2 historias: Ananías y Zafira, y el rey David. 2 engaños. Ambos trajeron consecuencias. Dijimos que el engaño trae consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo. En el caso de Ananías y Zafira no les quedó tiempo ni para contarlo. Fulminados inmediatamente. En el caso de David, le tocó vivir con las consecuencias de su engaño, porque todo engaño es un muy mal negocio. El grupo puede pasar, por favor. Hasta aquí llegó la preocupación. Ya a partir del próximo domingo prepárese para recibir una palabra. Próximo domingo vamos a hablar un poco acerca de todo esto, todo lo que hemos leído. Ay, porque sé que más de uno está como que: ay, pastor, y entonces hay remedio para el engaño. La sangre de Cristo tiene poder para borrar todo lo que nosotros hemos hecho. No me escucharon. La sangre de Cristo tiene poder para borrar todo lo que nosotros en algún momento hayamos hecho. Todo engaño trae consecuencias físicas, mentales, emocionales. Tú no sabes que está comprobado que las personas que se habitúan a mentir tienden a envejecerse más rápido. Si usted ve que su esposo se está poniendo viejo, no es que esté viejo, es que está muy mentiroso. Está comprobado. ¿Sabe por qué? Es que nosotros hemos dicho: una mentira, ¿qué te lleva? A otra mentira. Para sostener una mentira, ¿tú qué tienes que hacer? Decir otra mentira. Entonces las neuronas trabajan el doble. Porque cuando tú haces algo normal, si tú me preguntas a mí: pastor, ¿dónde estaba usted anoche? Yo te voy a decir: yo estaba en mi casa, estaba con mi esposa, estaba estudiando el sermón, estaba en la sala en el computador, me tomé como 4 vasos de gaseosa. Estaba allí leyendo los apuntes de esta mañana. Le escribí a Miguel esta tarde. ¿Dónde está Miguel? Le escribí a Miguel esta tarde. No tuve que pensar mucho para decirlo. Pero si voy a decir algo que no estaba haciendo, entonces me toca comenzar a trabajar las neuronas 2 veces.
Ya digo la primera mentira, el primer engaño, y después para sostener ese engaño, mira cómo me acordé de fácil de lo que hice anoche. Pero cuando tú dices un engaño, dices algo que no es, ¿cómo haces para acordarte de lo que dijiste? ¿Sí me explico? Acordarte de lo que hiciste es fácil, pero acordarte de lo que inventaste. Por eso cuando las personas van a juicio le dicen, usted dedíquese a contestar solamente lo que le pregunten. Porque es común que cuando las personas son llevadas a juicio comienzan a inventar para zafarse, comienzan a decir más de la cuenta. Entonces ellos mismos terminan, suponías 8:14 dice, más rápido cae un mentiroso que un ladrón, suponías 8:14. El boca del mentiroso, hasta lo cierto, se hace dudoso. Usted conoce personas que cuando hablan usted no les cree. Usted queda como que... Trabajé con un señor que dijo que una vez él le dio un golpe a otro y lo hizo pasar por debajo de un bus que iba andando y salió por este lado y pasó por el otro y el bus no lo atropelló. Literal, así no nos dijo. Y este señor que cree que yo soy un niñito. Ya estando yo entrado en edad, ya era un joven como de 23 años y el que se cree que yo no me iba a comenzar a discutir con él un señor como de 70 años. Pero hay personas que ya dicen los embustes de una manera, las mentiras, los engaños ya les fluyen, le nacen, ya hacen parte de su ADN, de su debe ser. Y si usted no conoce a alguien así es porque es usted, así que revísese en esta mañana. Nos colocamos sobre vuestros pies y cantamos junto con el grupo, por favor, muchachos. Hay esperanza. Hemos visto que el engaño es un muy mal negocio. Por su origen procede de Satanás. Porque todo engaño al final a Dios ofende. Y es un mal negocio por las consecuencias que trae sobre nuestras vidas. De hecho, mientras leía el texto, hubo algo que pasé por alto. Cuando Dios habla a David a través del profeta Natán, todo el tiempo le habló lo que me has hecho a mí, o sea, a Dios. No digo lo que hiciste con Urías, sí lo menciona, pero dice, le hablo en su casa, ¿cómo me hiciste esto? ¿Cómo fuiste capaz? O sea, atentaste contra mí. Yo creo en un Dios de amor, en un Dios de bondad, en un Dios de misericordia. En un Dios que quiere sanar tu cuerpo. Creo en un Dios que quiere restaurar tu economía. Creo en un Dios que quiere que tú cumplas tus propósitos en esta vida, tus metas, tus planes. Que logres conseguir cosas que te has propuesto. Que logres hacer empresa, que logres hacer negocio, todo eso. Creo en un Dios que quiere eso para ti. Pero por encima de todo, creo en un Dios que quiere cambiarnos desde el fondo de nuestro corazón.